¿Cómo se podría... ¿Por qué además es importante liberar del ser humano al capital? ¿Y por qué cuando hay a ciertas corrientes, ¿no? Sobre todo hay un marxismo clásico, digamos, quiere mantener al ser humano, su ética y un montón de valores, su yo incluyo, como forma de relevante del movimiento social? ¿Sí? Ahí son dos marxismos distintos. El primero, que es que yo le digo, donde no hay un yo, no hay persona, es un marxismo muy actual, digamos, de los últimos 10 años. Ahí están las dos corrientes contemporáneas. ¿Cómo podrían ustedes argumentar en la convención de uno y de otro? Esa es una pregunta. Si podemos conversar un poco. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Aquí estamos dándole una vuelta a algo que incluso yo no tengo tan claro, digamos. Cuando hay personas se le llama esencialismo, ¿no? Eso. Le voy a enviar la diapositiva y ahí están las páginas de donde tomé cada cosa, ¿no? Solo quería mostrársela, no iba a leer, ¿sí? Opiniones. Profe, como era la pregunta, que me distraje un poco porque estaba grabando y se acabó la memoria de mi computador, entonces tuve que empezar a grabar de la nube. Lo que decía era que hay dos corrientes actualmente. Una que quiere recuperar a las personas, su eticidad, su yo, digamos, en el movimiento social, digamos, para comprender la política al interior del capital y como crítica al capital. Sin embargo, hay otra corriente que piensa que para instalarse al interior del capital precisamente hay que prescindir de esa condición humana para poder comprenderlo y destruirlo en el sentido de buscar aquello que permite su desarticulación, digamos. Yo pienso que, y siempre lo he creído así, que para tratar de transformar en cierta forma o hacer cambiar cierto aspecto del capital hay que destruirlo desde dentro, desde el interior del capital. Yo no creo mucho en esa tesis y la respeto, sí, de irse, no sé, pues, a la montaña, de tener su casa, una huerta y a partir de eso tratar de crear mi propia alternativa, porque siento que el capital, como usted lo decía, es una abstracción de una totalidad. Entonces, para poder destruir esa totalidad o cambiar o crear un modelo alternativo, se necesita hacerle daño desde eh, desde su mismo interior, desde su mismo esquema. Y eso es lo complejo, que a partir de ese mismo interior, y creando, como usted lo plantea más, otro lenguaje, otra forma de pensar, otra forma de relacionarse. Pero siempre lo he pensado que el cambio, la transformación social, tiene que nacer desde los mismos trabajadores, de la misma clase trabajadora, desde ahí crear una alternativa económica, social, que sea un modelo superior, porque este sistema capitalista neoliberal ya está en un episodio bastante crítico, ya no hay mercado donde se pueda... Antes de avanzar hacia eso, dime tú, ¿en qué consiste la dominación del trabajador? ¿Cuál es el mecanismo dentro de lo que hemos visto que permite la dominación del trabajador? Yo creo que ¿Ya? Creo que la dominación se centra principalmente en el tiempo de trabajo invertido, en ese trabajo abstracto, que pasa de ser ese trabajo concreto, como se planteaba, a hacer un trabajo abstracto que el trabajador no es suyo, no es propio, es ajeno. No se construye ese tiempo. Porque es un tiempo pasado, yo te digo.
Creo que se deconstruye a través del mismo, o deconstruyendo el valor de uso, el tiempo implementado de los trabajadores en eso, en esa mercancía. Entonces, lo que entiendo que quizá lo que plantea la teoría de decir o de atacarlo desde la deconstrucción de lo humano sería que el mismo humano no aporte en esa construcción. Ahora, si el trabajo es si el trabajo en sí es una materia propia de cada sociedad, no sé cómo se podría no aportar el trabajo o cómo usar el trabajo para no crear la mercancía. El Che decía que había que eliminar el dinero. Eliminar el dinero. En una parte, Marx, lo vamos a ver en la próxima clase, habla del trabajo voluntario. Es decir, aquello que permite el trabajo abstracto debería ser eliminado. ¿Sí? Aquello que permite el trabajo abstracto debería ser eliminado. Como bien dices tú, lo que produce el trabajo abstracto. Es decir, el ser humano no puede no vivir sin mercancías y bienes. Eso es histórico, mercancía y trabajo siempre ha existido. Pero no toda la historia humana ha tenido ese trabajo abstracto. Ese trabajo abstracto se da por las condiciones de que hay un trabajador libre, es decir, libre porque no tiene nada, digamos, abandonado, digamos, y no tiene cómo reproducir su vida. Esa es la libertad de Marx. Entonces, dentro del capital. Entonces, vende su capacidad de trabajo. No vende su trabajo, vende su capacidad de trabajo. ¿Sí? Esa capacidad de trabajo, ¿qué es lo que hace que se vuelva trabajo abstracto? Ahí entre medio hay una cosita que yo he nombrado una y otra vez. Es importante. Es una palabra. El intercambio. ¿Y la pregunta? El intercambio es una manifestación. Pero ¿qué es lo que hace que se puedan intercambiar las cosas, un bien con otro bien? La Fíjense temporalidad. ¿Perdón? La temporalidad del trabajo. Ya, pero la temporalidad se construyó ad hoc para el capital. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se construyó esa temporalidad? ¿Es el valor de cambio? Se supone. El valor de cambio es uno de los componentes que permite que se ponga en ejercicio la transformación del trabajo concreto en trabajo abstracto. Pero ¿qué es lo que hace que haya trabajo abstracto? La magnitud. La magnitud. La magnitud. ¿Te fijas? La duración de la magnitud. Ahí hay una clave. Si yo elimino la magnitud en el trabajo, no estoy eliminando el trabajo. Lo que estoy eliminando es la posibilidad de que se convierta en trabajo abstracto. ¿Sí? Como consecuencia de ello, el dinero. Porque el dinero es un representante de la magnitud, no es la magnitud. Entonces, ahí tenemos un elemento. ¿Sí? Perdón. ¿Puedo aportar un elemento, profesor? Sí, claro. ¿Sí? Mira, ¿qué factor aquí determina el reloj, el horario que le impone el capitalista al trabajador? Para mí, creo que está dentro de esa materialidad, ¿ya? El reloj, el horario. Eso. Sin duda. Ahí en el texto dice que ese tiempo económico, que es el tiempo de la magnitud, que transforma, que es una duración, ¿no? El tiempo, transforma el trabajo concreto en trabajo abstracto. Ahí se produce, ¿no? Ese trayecto que hay desde el valor de uso a la relación de intercambio, y ahí la manifestación de valor, ese trayecto es temporal. O sea, el capital no es al valorizarse el capital. Recuerden que el valorizarse el capital no se valoriza a sí mismo. Tiene que recurrir al trabajador en esta etapa del capital. Por tanto, no es que el capital, la frase, ¿no?, que dicen los burgueses,
el dinero llama a dinero. Falso. O que el trabajo te entrega satisfacciones y yo a través del trabajo me hice rico. Falso. Todos trabajamos aquí y creo que no hay ningún rico. No, el trabajo no genera riqueza. Pero entonces, esa duración está organizada de acuerdo a la biología humana, en precisamente horarios reloj, días, semanas, meses, ¿no? Y de hecho, nuestra ley laboral dice que son 45 días a la semana. ¿Sí? Nuestra jornada está y 8 o 9 horas diarias. Entonces, está organizado tal cual lo dice el capital, ¿no? Esa organización del tiempo es la organización del capital, no es la organización de la vida humana, por decirlo así. Piensen ustedes si se lograra que trabajásemos 5 horas a las 5 horas diarias. Profesor, yo quería consultar dos cosas. No sé si se escucha. Sí. Sí. La primera, no entiendo todavía el término de magnitud. ¿A qué se está refiriendo con magnitud? Me queda como un concepto demasiado abstracto a mi alcance, no lo entiendo. Y la otra, pienso lo siguiente. Yo que provengo de una familia obrera, también con raíces mapuche, para nosotros hablar de identidad no tiene que ver con ese ego bastante occidental. Hablar del yo es importante, porque tiene que ver con nuestras raíces, con identificarse con una historia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá que yo vivo en una población y fui la primera en entrar a la universidad, tengo una mamá que trabaja en la fábrica, tengo un papá que trabaja como obrero de la construcción, y yo soy una profesional que todavía no me hallo en ese ambiente de los profesionales, es otra realidad diferente a la mía. Siento que igual es importante para nosotros, para el contexto nosotros, que es muy diferente a, perdónenme, vivir en otro ambiente, aunque no sean ricos, pero muy diferente que vivir en Ñuñoa, en Providencia, Santiago Centro. Vivir en margen, la periferia, es distinto. Lograr salir de la pobreza, educarse, acceder a la cultura, sí siento que es una forma de liberación o del sometimiento, porque si bien, claro, hay una sociedad capitalista que por sí mismo, por supuesto, puedo entender que hace y provoca estas desigualdades. También creo que cada persona puede generar condiciones de vida mejor. Por ahí he visto unas películas, y disculpen si me salgo de lo que se ha pedido, pero todos se salen de lo que se han pedido, que nos atengamos al texto, bueno, desde el profesor hasta los demás se han salido de eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué no? O sea, algunos se pueden y otros no se pueden, ¿cierto? No, pero... Ahí está puesto el límite a usted. Dele nomás. No, es que a veces igual yo soy bien sospecho bastante a veces de los límites que se ponen. Si es verdad son límites generales o más particulares. Bueno, una película que se llama El vendedor de sueños. Hay un instante en donde el protagonista le dice a un gallo que se quería suicidar, si para estar bien dependes de que todo esté bien a tu alrededor, eres un esclavo de las circunstancias. Entonces, yo digo, ya estamos en una sociedad capitalista, pero no puedo dejar de creer, de sentirme alguien.
y de sentir que el pueblo somos alguien y que los Sí. trabajadores son alguien con nombre y apellido. Sí, sin duda. Entonces, Miren, déjeme decirle algo, porque ha mencionado varias cosas. ¿Sí? Pues me voy a olvidar. Lo primero es que esto es una disputa de existencia. Usar esa palabra, es complicado usar la palabra existencia, pero usémosla. Tanto individual como social. Es una disputa. ¿Sí? Es una lucha ideológica que tiene efectos de realidad individuales, sociales, por grupos, diferenciados, jerarquizados, desigualdad. Precisamente por esa condición es que la importancia de la crítica ahora de aquello que domina y predomina y genera todas esas desigualdades que usted nombraba es relevante de comprenderla para poder desarticularla. Hay un pensador que señala que hay que ver a través de, digamos, ese es como el secreto de la lectura, ver a través de. ¿Sí? No se trata de establecer los límites en general, sino que yo creo que nosotros todavía no llegamos a los límites del texto para poder decir, no voy a salir del texto, es decir, ¿en qué momento me salgo del texto si no conozco el texto? Esa es la idea del límite, digamos, cuando yo digo que es importante empezar a usar las palabras del texto, no otra cosa. Por tanto, debemos comprender y empezar a usar ese vocabulario para poder hacer una crítica potente. Es decir, el Marx crea una crítica que domina todo el siglo XX. Miles y millones de personas murieron, digamos, en la creencia de que el marxismo, en este caso, era un momento de emancipación social en todos los países del mundo, prácticamente. Por tanto, parece ser que esa crítica, la crítica que está en ese texto del Capital, es relevante para la historia de la humanidad. Y lo ha sido. Por eso le damos importancia y nos juntamos y nos reunimos a leer al calor de ese texto. No obstante, bien dice usted, el Capital actual genera diferencias que cada uno personalmente las tiene. Volviendo a la cosa de la magnitud, les voy a leer algo, cortito, que es cómo se construye la magnitud. Dice, esto es de Marx. El movimiento concebido en cantidad forma el tiempo. Esa es la definición de Aristóteles. El movimiento concebido como cantidad forma el tiempo. Asimismo, dice, es decir, de igual manera, concebido en cantidad, el trabajo se convierte en el tiempo de trabajo. Es decir, el tiempo de trabajo es el tiempo del capital. Al capital no le interesa otro tiempo. Por cierto que le interesa la producción humana para poder seguir produciendo trabajo abstracto y bienes materiales. Pero ese tiempo de producción del ser humano está incorporado en el capital a través de este concepto de magnitud, ¿sí? Que es la cantidad. Ese número, cantidad, esa palabra es contar. Contar. ¿Sí? No tiene relevancia la subjetividad. Lo que me importa es que estés aquí y cumplas un horario. Te sentía alegre, triste, bien, mal, soy pobre, soy rico, no lo mismo, tienes que trabajar. ¿Sí? Ese es el poder de la cantidad en el capital. Ese es un primer elemento que es relevante para remover esto. Lamentablemente, cuando una vez que tú lees hasta el tomo 3, digamos, del Capital, como la obra cumbre, digamos, los 3 tomos del Capital en Marx, no alcanzó a escribir dentro del programa de los 10 tomos aquel que iba a escribir sobre el comunismo. Sea lo que sea eso, ¿no? El comunismo en el mundo no ha existido. Por cierto que los intentos del socialismo tienen una pretensión, más que menos, ¿sí? Pero el socialismo soviético al menos fracasó rotundamente. El socialismo cubano resiste, ¿no? Pero no hay comunismo, es decir, no sabemos, eso es la tarea del pensar, ¿no? Es la tarea del pensar. Y dentro de esa tarea, por cierto que hay resistencias cotidianas. Las resistencias cotidianas que usted nombraba.
Yo estudio para tener mayor acceso a la cultura, a la educación, en fin, una serie de cosas relevantes, y de hecho esto que estamos haciendo ahora es estudiar, ¿no es cierto?, como ejercicio de resistencia. Cabe decir que, por ejemplo, en Chile el golpe de Estado hizo una reformulación de toda la sociedad chilena. Y uno de esos componentes fue la educación, en este caso la educación no solo primaria, secundaria, sino también la educación superior. Y la volvió un bien generador de riqueza. De hecho, es el cuarto capital más importante de producir riqueza en Chile, la educación. Pero por otro lado, desde el punto de vista ideológico, lo que hizo fue quitar el componente reflexivo al interior de la educación y dejar solamente el componente profesional, aquel que usted nombró. Yo creo que un universitario no puede ser exclusivamente profesional, porque si no es un tipo o una mujer, en fin, un joven, una muchacha, que lo único que hace es hacer bien su trabajo y hacerlo muy bien. Es la profesión. Es decir, reiterar aquello que ya otros han hecho. Eso es lo profesional, aprender a hacer algo en la experiencia. Pero pensar algo que no está pensado fue eliminado con esta reforma que hubo en los años 80 a la educación superior y a otros niveles educativos, de manera que no se cultiva el pensamiento propio. Por tanto, se trata también de una revolución ideológica, la que hace el capital. De manera que, en este caso, el pueblo, la sociedad chilena, no vuelva a ocurrírsele aquello de llegar al poder, como ocurrió antes del 73. Entonces, no podemos pensar, porque como yo decía en la primera clase al final, una democracia pero sin mercado. ¿Cómo sería una democracia sin mercado? Donde hoy en día todo es financiero. Piensen ustedes, toda la cosa política está dominada por la cosa financiera. Y genera corrupción, genera un montón de parasitismo de distintas ideas. Eso es como lo que yo pienso, ¿no? Quizás cambiando, perdón, profe, quizás cambiando esa relación de intercambio. Porque hoy el intercambio puede ser en base a valor de precio, valor... Todavía no hemos hablado de precio. Sí, perdón. Que algo cueste 1.000 pesos o valor de uso. Que yo una cama la puedo intercambiar por algo más o menos de su mismo valor de uso. No puedo cambiar una cama por una casa. Un trueque, dice. Eso, un trueque, claro. Eso. Fíjense que yo leí hace un tiempo leí una nota que era cortísima, no pude encontrar más material en ese momento, de una noción de justicia, que no es la misma noción de justicia que tenemos nosotros, que yo les decía que la justicia es un momento ad hoc del desarrollo del capital, sí. Está hecha para el predominio del mercado dentro de una sociedad, así como la Constitución, etcétera, una serie de momentos de orden social que se establecen. Entonces, bueno, la noción de justicia en los mapuches no es la misma noción nuestra, que involucra el castigo, por ejemplo. Realiza una equivalencia, o sea, tal delito equivale a tal castigo, ¿no? Si no, se usaba el trueque. Es decir, yo te hacía un daño material, te respondía materialmente, entregándote ganado o tierras o algún otro. Por tanto, eso ha existido, lo que usted dice del trueque como realidad social por varios cientos de años ha existido en la humanidad. Eso. Perdón, pero mientras han existido las... ¿Se escucha? Sí. Sí. Tengo entendido que mientras han existido las sociedades de clases, siempre ha existido una forma de intercambio de mercancías, o sea, quizás anterior al tiempo, digamos, cuando no existía el Estado, cuando no existía la sociedad de clases, quizás no existía la mercancía, pero después siempre, tengo entendido que siempre ha existido una forma de, no sé, llamarlo mercado. Y no sé, en el mundo socialista no me queda claro, también habían objetos, mercancías de alguna otra manera. Sí, también. Claro. Mire, el mercado, la mercancía y el trabajo son históricos, siempre han existido, porque es la manera en que nosotros existimos.
y sobreviven. Sin embargo, el trabajo abstracto solamente en la época del capital. Eso no existía en la esclavitud era el trabajo con un dueño particular, y no se generaba trabajo abstracto, es decir, no había excedente del trabajo para intercambiar, era para la producción interna de un dominio, digamos, acotado. Eso por una parte. Pero lo que cambia y lo que vuelve una época a la época, al capital como una época, digamos, un presente extendido al cual no tenemos acceso a otra cosa, es la existencia de trabajo abstracto, que es lo que genera riqueza. Como he dicho, no son los bienes materiales, no son las mercancías lo que genera riqueza en el capital. Profesor. Por otro lado, esto del socialismo me parece un ejemplo muy bien, porque lo que yo creo es que el socialismo nunca, al menos el soviético, nunca pudo resolver el problema del trabajo abstracto. Siempre hubo asalariados. Es decir, si hubo asalariados, hubo trabajo abstracto y generaba ganancias. Y no pudo resolver el problema del valor del socialismo soviético. Por tanto, era un tipo de capitalismo estatal. Hay varios estudios ahora al respecto sobre eso. Pero asalariados con derechos, con muchos derechos. Sí, sin duda. Ciertos derechos y altas restricciones también. Sí, también. Sí, no, sí me consta. Profesor. Sí. Profesor, bien, si bien en este tiempo estamos en un tiempo de crisis mundial, donde la instalación mundial también de la producción del capital está muy desarrollada. Esta crisis nos dice, o sea, la crisis se reproduce, el capital se reproduce con crisis, ¿no es cierto? En esta crisis había una disminución de este trabajo asalariado. Sin embargo, los capitalistas siguen ganando, ¿no? Bueno, las crisis nunca ha sido una crisis, ha sido terminal del capital, al contrario, las crisis son lo que permiten las revoluciones. El capitalismo es altamente revolucionario, dice en el manifiesto comunista. Y efectivamente, en el capital muestra como las crisis son momentos de cambio interno, es decir, asumen una parte de la sociedad pasa a integrarse al desarrollo del capital, otra cae y deja de funcionar, no sé, pues ponte tú la industria de máquinas, ¿cómo se llaman estas? Máquinas de escribir. ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir? Esa industria que era potente, en los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, cambió. Por cierto que hay, la incorporación de las tecnologías ha resuelto el problema de la aceleración de las crisis. Y ha resuelto el problema de, en el caso, como decías tú, Guillermo, en el caso de Chile, el hecho de que haya cesantía, pero aún exista riqueza. ¿Por qué? Porque la tecnología, y cuando hablo de tecnología no me refiero a los instrumentos electrónicos, me refiero a cierta modalidad de organización del trabajo, que en este caso es fundamentalmente administrativo, y en segundo lugar, tiene un ribete, en el caso del neoliberalismo, de una acentuación importantísima, si no casi exclusiva, de lo financiero. Y lo financiero, como dije, es la ganancia, se produce a través del préstamo y del interés. El interés es la ganancia. Ahí está la plusvalía. Por tanto, no requiere trabajo. Por eso es que a pesar de la crisis, a pesar en el caso de Chile la pandemia y todo eso, los ricos son más ricos que nunca, digamos. Pero, profesor, el mundo hoy día, igual, el mundo me refiero a las personas pensantes en el mundo o este cotidiano, esto que está como en el aire, de alguna forma del pensar, la gente está de alguna forma diciendo que este modelo a partir de la crisis detonó una cierta formas que dio cuenta del malestar de vivirlo. Y entonces la gente piensa igual en una modificación. Y yo creo que de alguna forma estamos nosotros acá en este curso
tratando de entender aquello, de que existe la posibilidad de que esa magnitud desaparezca y sea una fórmula que devenga más hacia las personas, que tenga un sentido más de humanidad. Entonces, Bueno, al capital no le importa mucho a las personas y su crisis. sí. Si me coloco, exagero esa idea de Marx. Sí, no, sí, está bien. El movimiento o el levantamiento social, si me pongo yo desde el punto de vista del capital en Marx, no son las personas, es el modelo que genera su propia crisis y ya no es capaz de reproducir la riqueza que estaba reproduciendo. Entonces requiere otra manera, porque se acabó toda la posibilidad de contratar mano de obra, pero se acabó la posibilidad de ampliarse, vendieron todo. Recuerden que Frey Hijo vendió todo lo que podía vender, fue el último que vendió las empresas, la última empresa del Estado, las aguas y no sé si la eléctrica fue también en ese momento. Por tanto, ya no hay nada que repartirse como ganancia. Eso generó crisis y puso un malestar social, digamos, que venía acumulándose. Pero yo creo que la crisis generó el levantamiento. No el levantamiento generó la crisis, digamos. Por tanto, lo que estamos asistiendo históricamente, creo yo, es el fin de la época del neoliberalismo en Chile. Es decir, en Chile está llegando 15 años, cuando en el mundo hace 15 años atrás esto ya había ocurrido, porque han habido levantamientos, acuérdense de Francia, hace varios años atrás, por la televisión mostraban cómo ellos estaban resistiendo a la instalación del neoliberalismo. Por tanto, yo me asisto del capital, diría yo, que son los reacomodos del capital a los cuales estamos haciendo. No creo que haya haber revolución, digamos. Ahora, esa nueva forma de organizarse el capitalismo pareciera ser lo que está ocurriendo en Europa. No voy a nombrar Norteamérica porque ahí ocurrió un evento bien particular con Trump, que él retrocedió frente a la mundialización de la economía, es decir, volvió a lo que había antes de la mundialización. Entonces, lo que está ocurriendo en Europa es que hay una vuelta al estado de bienestar en algunos modificados, sí. Porque hay que también estudiar lo que ocurre en los países nórdicos, donde el neofascismo tiene ya cargos políticos importantes, cuando se instala el estado de bienestar. Acuérdense de aquello que yo decía, que el liberalismo es el padre y madre del fascismo. Por tanto, yo creo que estamos frente a un reacomodo de los capitales, a una nueva manera de generar riqueza en Chile. Profe, nominal del capital. Yo también lo veo así, no sé si lamentablemente, pero es así. El tema del capitalismo cuando entra en crisis, históricamente ha sido así, desde la época, cada época distinta se reconstruye, se reinventa y sale más fortalecido. Sobre todo con el tema de que ahora las ganancias son propias del endeudamiento de cada uno de nosotros, sobre endeudamiento. Eso, así yo lo veo también, el tema de que llega una crisis, pero el capitalismo sale más fortalecido en cierta forma, o se reestructura internamente como un todo. No sé cómo, así lo veo yo. Sí, yo creo que sí. Miren, la próxima sesión parece que vamos a ver, no recuerdo si la magnitud o el fetichismo. Cuando veamos el fetichismo vamos a ver modalidades de trabajo que no son capitalistas y que podrían generar un nuevo estado de situación respecto de una sociedad, pero si es que se ajustan las leyes, es decir, hay que desarmar un montón de amarres que instalaron en Chile que impiden transformaciones, aunque sean parciales, ¿no? Por todos lados estamos atados y amenazados de todo tipo de cosas, digamos. Profesor, comentario. En general, es difícil este ejercicio que nos piden, ¿no es cierto?, de pensar en algo nuevo, ¿no es cierto?, un trabajo que no sea abstracto, sino que recupere como las características cualitativas. Pero estaba pensando que se ha nombrado, ¿no es cierto?, el trueque, se han nombrado otras modalidades, ¿no es cierto?, como cooperativas o comunitarias, podríamos llamarles, ¿no es cierto? Pero puede también a lo mejor ser otro elemento importante dentro de esta reorganización, que a lo mejor puede ser momentánea, a lo mejor, no sé, tal vez, quizás qué cambios nos esperan, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, el tema ecológico, el tema ecológico a lo mejor puede marcar
una exterioridad al desarrollo de la lógica del capital, por ejemplo, pensando en que todos los países quieren crecer al máximo por ciento, todos quieren ser China, pero ¿cuántas China aguanta el mundo? O sea, aguanta una sola China. Eso es no sé si... Sí, yo creo que, bueno, usted sabe que el agua se capitalizó hace tiempo. Nos pilló la espalda, se capitalizó antes que pudiéramos responder, digamos. Por tanto, esto ya estaba pensado, ya estamos 15, 20 años tarde apelando, ¿no es cierto?, a que el agua vuelvan a ser público. Por tanto, el pensamiento, la inteligencia burguesa, si quiere decir así, del capital, nos tiene aventajado en eso. Ahora, sin duda alguna que la ecología es un lugar nuevo, novedoso, así como lo es el movimiento de mujeres. Ambos muy relevantes, por ejemplo, en todo lo que está ocurriendo en Chile actualmente y en el mundo también, sin duda. Pero la ecología, en este caso, tiene una dimensión también de capital. ¿Qué iba a decir yo? Que está ligada a su reproducción, es decir, todo el modelo chileno está pensado en la industria y en la agroindustria, asimismo en el mar, digamos, ¿sí? Y todo está amarrado de tal manera que transformarlo, cambiarlo, es difícil. Luego, supongamos que lo cambiamos. Fíjese lo que le ha ocurrido a los países latinoamericanos vecinos, Bolivia, Ecuador, que ya no usaron exclusivamente el método de la expropiación como se usó en la Unidad Popular en Chile, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bolivia, que descubrió gas, uno de los yacimientos de gas en el mundo muy importantes en los últimos años, resulta que ese gas está ubicado en terrenos indígenas. Resulta que Bolivia, para mantener y mejorar la situación de su país, requiere del gas. Pero resulta que el gas está en reservas indígenas y reservas ecológicas además. Entonces ahí se provoca una contradicción que es re compleja de resolver. No estamos diciendo de ir a expropiar a los burgueses, estamos hablando de ir a expropiar a los indígenas y su territorio ancestral. Entonces, ahí hay un problema político, profesor, que hay que pensar. ¿Sí? Hay que pensar. Profesor, pero eso no es tan complejo porque, mire, yo tuve la suerte, tengo un tío que vive en Neuquén y yo fui a visitar a mi tío y la maravillosa suerte que vive al frente de la fábrica de Sanón. No sé si ustedes ubican el proyecto Sanón, que es una fábrica recuperada por los obreros. Sí. En Argentina hay un movimiento espectacular de fábrica, autocontrol obrero, ¿cómo se llama? Control obrero. Sí. Y que de todas maneras, igual... Me tocó estar en el... ¿Cómo se llama? Ellos tienen un lugar de llegada para turistas, un hotel. Sí, hay muchas... sí. Es un movimiento bien bonito y sabe que igual le ha costado esto fue hace años, pero una de las cosas que me llamó la atención porque, bueno, los compañeros tienen abierto la fábrica porque dicen que la fábrica es del pueblo, ya que no sé qué presidente, Menem, me imagino, o algún presidente, no, este dictador que hubo, le regaló a Sanón, o le regaló al dueño, al capitalista, ese terreno. Al capitalista que fue regalado ese terreno por el dictador, y Videla, ¿cómo se llama el dictador de Argentina? Bueno, el tema es que cuando lo recupera los obreros, dicen, esta fábrica es del pueblo porque fue regalado a un capitalista y por lo tanto el dinero es de todos los argentinos, es del pueblo y no cierran la fábrica, la mantienen abierta, las puertas, usted va, entra y es recepcionado y los mismos obreros le presentan sus proyectos. Y lo fantástico es que ellos, por supuesto,
tuvieron muchos obstáculos para poder funcionar con control obrero, y ellos, una de las ayudas que tuvieron, porque necesitaban una materia prima para hacer su cerámica, y fue de una comunidad indígena mapuche, que ellos mismos accedieron a que sacaran esa materia prima de su territorio. Así como tuvieron también ayuda de otros movimientos. Entonces, yo creo que acá de verdad, o sea, el compañerismo, o sea, independiente que el territorio sea también controlado por los mapuches, porque eso también es la base de la política, yo creo, resistencia de mapuche es tener control sobre su territorio, ¿no? Ancestral, pero otro tipo de control, no el control capitalista. Pero sí están, es posible, o sea, yo no veo arbitrariedad entre las necesidades que una sociedad pueda tener y sus recursos naturales, siempre y cuando sea a base de la conciencia y de las necesidades reales de la gente. Eso era mi aporte. Sí, yo creo que la autogestión es un punto muy relevante. Marx también lo es. La autogestión. Sin duda que eso transgrede el accionar del capital. Y lo otro es la comunidad, efectivamente. La comunidad no es el capital. Pero ahí, profesor, una pregunta. Por lo que usted recién expresaba, en Bolivia, ¿cierto? Se encuentra, digamos, la producción más grande prácticamente de la tierra de gas natural y en propiedad del pueblo indígena. Entonces, ahí cómo el Estado entra para poder controlar ese sistema, ¿ya? Digamos, ¿qué papel juega ahí, digamos, el pueblo indígena? Porque ellos son los dueños de la tierra, me imagino. Entonces, se produce como una contradicción, porque ellos ya van en camino a un sistema económico distinto a lo que es el capitalismo, el neocapitalismo, hacia el socialismo, ¿ya? ¿Cómo se puede solucionar esa contradicción? ¿Cómo? Bueno, yo iba siguiendo eso hasta que ocurrió el golpe en Bolivia, así que hubo más desarrollo. Vamos a ver qué ocurre ahora y tal vez nos entreguen soluciones. Pero lo que quiero decir es que la apropiación o la expropiación, como la conocimos en Chile, no sería factible. Tiene que pensarse en una nueva modalidad que involucre a los agentes pertinentes, incluidos capitales, porque estaban invitados los chinos a aportar capital de extracción con su tecnología. ¿Sí? María, tienes que activar el micrófono. Ah, lo tengo activado. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Volviendo al texto, te hablaba del trabajo abstracto. Esto sería como lo nuevo dentro del capitalismo, lo nuevo dentro del sistema capitalista de producción, el trabajo abstracto, ¿ya? Prácticamente, pero no se puede tampoco separar del trabajo útil, o sea, van total y absolutamente juntos, ¿no? En esta etapa del capital. ¿Ah? En esta etapa, en este tomo, sí. Ah, en este tomo. Después se separan. Es que ahí es donde luego tenemos que ver el concepto de enajenación o alienación. Uh-huh. Ahí hay un distanciamiento y un ocultamiento del trabajo real. ¿Sí? ¿Del real es el útil o el real? El real que se aplica en el útil, digamos. ¿Sí? Aplica el útil. Claro. Y de hecho, la alienación tiene una doble alienación, ¿sí? Uh-huh. Efectivamente, como dijo un compañero hace un momento atrás, cuando habló de las relaciones de intercambio, de eliminarlas, digamos. Efectivamente, yo he hablado de 3 niveles, ¿no? Después quiero usar esos 3 niveles para decir que la alienación tiene 2 momentos.
El primero es de construir, como dijo el compañero, ¿no? El valor como valorización del capital, y ese es un momento, ¿no? Y con todo lo que involucra, no solamente desde el punto de vista de la organización del trabajo, sino también generar un lenguaje que no esté alienado, porque nuestro lenguaje también está alienado, digamos. Vamos a ver esa. Por eso yo mencioné la estructura de la metafísica, la pregunta que hizo Claudio al principio, porque el lenguaje no nos permite decir, sino aquello que la estructura del lenguaje nos permite decir. No podemos acceder a la estructura del lenguaje. Quienes se han permitido eso son los poetas, dicen. Uno podría pensar, bueno, pero los poetas andan pensando, no sé, voy a caricaturizar, digamos, pajaritos y ese tipo de cosas. No están así, no están así. Se ha mostrado, digamos, que la poesía es un tipo de pensamiento humano. Y no necesariamente ligado a categorías estéticas como la belleza, lo hermoso, sino que tienen una dimensión política. O sea, hay una dimensión política que opera al interior de la estética con la poesía. Por lo tanto, del lenguaje también tenemos que desalinarnos. Es decir, una vez que resolvemos el problema entonces del lenguaje, resolvemos el problema del valor, está la pregunta por cómo pensamos lo que hay que pensar cuando toda la estructura de pensamiento hasta el día de hoy, modelada por esta estructura metafísica de la presencia, no nos permite pensar nada distinto que lo que ella permite. Es decir, tenemos que pensar en otra estructura de pensamiento. Algunos hablan de un pensamiento desestructurado, que es el loco, ¿no? El loco no logra armar un orden en el lenguaje. Chekhov tiene un cuento muy bonito que es ese hospital número 6, y ahí muestra la conversación de unos locos, o al menos dice, bueno, que él la escuchó. Bueno, Chekhov era un médico, efectivamente, y atendía en la parte de psiquiátrica del hospital ruso. Él escuchó la conversación de los locos, pero en la conversación, por cómo fue dicha, él no puede colocarla en un papel, escrita, porque no está el lenguaje para escribirla, pero él la escuchó, el lenguaje de los locos. Entonces, ese es un lenguaje desestructurado. Yo he dicho también que hay aquello que se le llama dialecto, que hay una negación de que sea un lenguaje, ¿no? Como los lenguajes de los pueblos indígenas, que son al menos reconocidos, van 10 en Chile, 10 pueblos indígenas distintos. Hay más si pensamos en los que están extintos. Esos idiomas no tienen la estructura nuestra, la física. Por tanto, es posible la comunicación, usted la palabra comunicación, en un lenguaje que no sea la gramática. El problema es cómo tú, y el gran problema que tenemos las personas que queremos estudiar y dedicarnos a este asunto, es cómo tú expresas algo que no está escrito ni que se dice en el lenguaje tradicional. Si nadie ha tenido acceso a la libertad hasta el día de hoy, y queremos hablar el lenguaje de la libertad, porque vivimos en el pasado, permanentemente. Está apagada nuevamente su... Ahora sí. Y quizás no es parte de nuestra esencia, esa libertad, si hasta el momento siempre hemos estado alienados. O sea, eso. Hay una figura de Hegel muy bonita que es la testarudez. Cuando el amo le está pegando unos palos al esclavo, y el esclavo le dice, sí, sí te voy a obedecer la próxima vez, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y para callado está pensando, date vuelta nomás, espérate lo que voy a hacer. Esa es la testarudez, ¿no? Es el primer ejercicio de libertad en esa figura hegeliana, ¿no? El amo y el esclavo. Así que, por último, ser testarudo, insistir en Marx. ¿Otros comentarios, compañeros? ¿Preguntas?
reflexión, para ir cerrando ya, van a ser las 9. Nos pasamos un poquito, pero valió la pena la conversa. ¿Estaríamos? Profe, estamos, parece. Nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Ok. Está muy bien. Buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas Nos vemos en la noches, próxima sesión. gracias. Buenas noches, Bien. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que les vaya bien. Chao. Chao. Nos manda la clase, Waldo. Sí, algo se grabó porque no te cachai y tenía el computador lleno, así que vamos a ver qué se pudo grabar. Bueno, Ya. Ok, gracias. ya, chaito. Chao, que les vaya bien. Gracias, profesor, que les vaya bien. Chao a todos, a todas.